El silencio ensordecedor que envolvía el circuito de Zandvoort durante un reciente test privado para la escudería Alpine ocultaba una verdad explosiva. El joven piloto argentino Franco Colapinto no solo superó las expectativas, sino que las pulverizó, dejando al equipo francés al borde de tomar una decisión que hace apenas unas semanas parecía una quimera: ofrecerle un contrato para disputar la temporada completa de Fórmula 1. Lo que se antojaba como una mera jornada de trabajo técnico. Sin él, brillo mediático habitual, se transformó en una contundente declaración de intenciones por parte de Colapinto, cuyo rendimiento en tiempo, manejo y comprensión técnica resonó con una fuerza inusitada en el seno de Alpine. Desde su llegada a la estructura del equipo, Colapinto ha personificado todo aquello que Alpine, inmerso en un mar de dudas internas, estrategias inconsistentes y una falta de regularidad en sus pilotos, necesitaba sin siquiera saberlo. Profesionalismo, velocidad y una metódica aproximación al trabajo en pista han sido sus señas de identidad. En un entorno marcado por la incertidumbre, el argentino emergió como un faro de orden, y lo más sorprendente es que no lo hizo a través de discursos grandilocuentes, sino con hechos irrefutables plasmados en la telemetría y dejando en evidencia una capacidad de adaptación supersónica a la exigente maquinaria de la Fórmula 1. Colapinto demostró desde el primer instante que su curva de aprendizaje no requería una dilatada fase de tanteo para alcanzar niveles de competitividad sorprendentes. Durante el test en Zandvoort, cada vuelta completada por el argentino era una afirmación de su potencial. No estaba allí para cumplir un expediente ni para familiarizarse tímidamente con el monoplaza. Lo estaba comprendiendo en sus entrañas, exprimiendo su rendimiento y llevándolo al límite con una precisión asombrosa. Ya en las primeras vueltas, los técnicos comenzaron a tomar notas con una intensidad inusual, impulsados por unos registros por sector que incluso superaban las simulaciones internas del propio equipo. Nadie se atrevió a verbalizarlo en ese momento, pero la evidencia era innegable. Estaban presenciando algo especial. El punto de inflexión llegó durante una tanda media de simulación de carrera, donde Colapinto logró mantener un ritmo comparable al de los pilotos titulares, pero con una gestión de neumáticos notablemente superior, sin perder el control ni exigir el coche de manera innecesaria. Esta maestría en la administración de los neumáticos no pasó desapercibida para el director técnico, quien de inmediato solicitó una comparativa exhaustiva con datos de sesiones anteriores. El resultado fue categórico. Franco no solo igualaba los registros existentes, sino que los mejoraba de manera significativa. Y en el despiadado universo de la Fórmula 1, este tipo de rendimiento se traduce directamente en contratos. Si este bombazo te dejó sin aliento, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle del futuro de Colapinto en Alpine. Y déjanos tu like para apoyar el talento argentino que está revolucionando la F1. Paralelamente, el área de estrategia recibió una petición inusual: simular escenarios de carrera no solo para los pilotos titulares, sino también utilizando datos extrapolados del rendimiento de Colapinto. El objetivo era medir el impacto de su presencia como piloto fijo en la estrategia global del equipo. Esta instrucción, aunque no formalizada en una decisión oficial, era una señal inequívoca de que Colapinto ya era contemplado como una opción real y prioritaria para el futuro inmediato. Flavio Briatore, manteniendo su característico silencio estratégico, realizó 2 llamadas a la sede central del equipo, no para presionar, sino para recabar información sobre los plazos, la viabilidad contractual y la disponibilidad de recursos en caso de tomar una decisión de mayor envergadura. En su agenda interna, la palabra suplente parecía haber desaparecido, y quienes trabajaban cerca de él sabían que su discreta actividad de cálculo era el preludio de una acción inminente. Mientras tanto, el entorno de Colapinto continuaba moviéndose con la misma prudencia que lo había caracterizado desde su llegada. Ausencia de filtraciones a la prensa, ninguna declaración altisonante, solo trabajo constante y una preparación meticulosa para cualquier eventualidad. El propio Franco permanecía ajeno al creciente revuelo a su alrededor. Consciente de que un test aislado no garantizaba nada, también era perspicaz para leer los sutiles cambios en el trato del equipo. Las correcciones se convertían en consultas, la observación distante en escucha activa. Esta diferencia, aunque pequeña en apariencia, era un indicador significativo de su creciente influencia dentro de Alpine. En las redes sociales, los rumores sobre una posible ampliación de su participación en el equipo comenzaban a multiplicarse, alimentados por periodistas cercanos a la escudería que dejaban caer pistas sobre un rendimiento superior al esperado. Aunque carecían de confirmación oficial, el creciente murmullo reflejaba una verdad innegable. La pista había hablado más alto que cualquier comunicado de prensa, y la narrativa externa comenzaba a ajustarse a la realidad interna de Alpine. Los fanáticos argentinos, con una pasión desbordante, inundaban cada publicación del equipo en redes sociales con un clamor unánime: Colapinto debía quedarse. Su apoyo, cargado de emoción pero también de argumentos sólidos basados en su trayectoria y su progreso constante en las categorías formativas, resonaba cada vez con más fuerza.
El equipo de comunicación de Alpine comenzaba a reconsiderar su estrategia de contenidos, dándose cuenta de que la figura de Colapinto era demasiado relevante como para seguir relegándola a un rol secundario. Mantener la narrativa de las 5 carreras iniciales comenzaba a sonar como una verdad a medias dentro del propio equipo, y la credibilidad ante la audiencia estaba en juego. Así concluía este segundo capítulo, con un equipo que, aunque sin anuncios públicos, ya funcionaba con la implícita certeza de que Franco Colapinto era parte estructural de su presente, con decisiones cotidianas que sumaban hacia esa dirección, con miradas que ya no lo veían como una apuesta arriesgada, sino como una respuesta clara a sus problemas, y con una sensación compartida que se fortalecía con cada minuto que pasaba. El argentino no había llegado al Alpine para probar suerte, sino para cambiarlo todo desde dentro. El eco del rendimiento excepcional de Franco Colapinto en el test de Zandvoort continuó propagándose por los pasillos de la fábrica de Alpine y las oficinas de su cúpula directiva, catalizando una serie de movimientos internos que, aunque carentes de confirmación oficial, apuntaban inequívocamente hacia una reevaluación radical de sus planes de pilotos para la temporada en curso y más allá. La contundencia de los datos recopilados durante aquella jornada crucial había trascendido la mera evaluación de un joven talento para erigirse como un argumento irrefutable a favor de su integración plena y a largo plazo en la estructura del equipo. La eficiencia en el manejo, la consistencia en el ritmo y la sofisticada comprensión técnica demostradas por Colapinto no solo habían igualado, sino en muchos aspectos superado, los parámetros de referencia establecidos por sus pilotos titulares, un hecho que resonaba con una fuerza innegable en un equipo ávido de respuestas y de un nuevo impulso competitivo. La meticulosidad con la que los ingenieros de pista desmenuzaron la telemetría del test reveló patrones de pilotaje y una sensibilidad al comportamiento del monoplaza que habitualmente solo se observan en pilotos con años de experiencia en la Fórmula 1. La capacidad de Colapinto para optimizar el agarre mecánico, gestionar la degradación de los neumáticos en tandas largas y ofrecer un feedback técnico preciso y conciso se convirtieron en la nueva vara con la que se medían las expectativas. Dentro del equipo, los ajustes en la configuración del coche, las simulaciones de carrera y la planificación estratégica comenzaron a pivotar en torno a las características y el potencial del joven argentino, marcando un cambio de paradigma en la filosofía operativa de Alpine. La incertidumbre que había nublado la toma de decisiones en los meses anteriores, marcada por la inconsistencia en el rendimiento de sus pilotos y la falta de una visión clara sobre el futuro, comenzaba a disiparse ante la emergencia de un talento que parecía capaz de unificar los esfuerzos del equipo en una dirección prometedora. Si la actuación estelar de Colapinto en Zandvoort te dejó sin aliento, abróchate el cinturón para la siguiente fase de su meteórico ascenso. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de esta historia que está reescribiendo el guión de Alpine y déjanos tu like para apoyar el talento argentino en la cima del automovilismo. La influencia de Franco Colapinto se extendió más allá del rendimiento en pista, permeando la moral y la cohesión del equipo en su conjunto. La humildad, la dedicación y la ausencia de demandas innecesarias por parte del joven argentino generaron un respeto genuino entre los mecánicos, los estrategas y el personal de apoyo, quienes comenzaron a verlo no como un piloto de paso, sino como un miembro integral y valioso de la familia Alpine. Este cambio en la percepción interna, aunque sutil en sus manifestaciones cotidianas, representaba un activo intangible de incalculable valor en un entorno tan competitivo y exigente como la Fórmula 1. Flavio Briatore, actuando como un maestro titiritero en la sombra, orquestaba silenciosamente una serie de movimientos estratégicos destinados a allanar el camino para la consolidación de Colapinto dentro de la escudería. Sus conversaciones discretas con los directivos de Alpine y sus intervenciones puntuales en las reuniones clave transmitían un mensaje implícito pero poderoso. El talento del argentino debía ser la prioridad, y cualquier consideración contractual o jerárquica previa debía subordinarse a la imperiosa lógica del rendimiento demostrado en pista. La decisión de permitir a Colapinto participar en sesiones de simulador avanzadas y de incluir su nombre en las simulaciones estratégicas de carrera, junto con los pilotos titulares, eran señales inequívocas de que su rol dentro del equipo estaba experimentando una metamorfosis significativa. Mientras tanto, el entorno de gestión de la carrera de Colapinto mantenía una postura de cautela y perfil bajo, consciente de la volatilidad del mundo del automovilismo y la necesidad de consolidar los éxitos en pista antes de dejarse llevar por la euforia mediática. La prioridad seguía siendo el trabajo arduo y la preparación meticulosa para cada desafío, evitando cualquier distracción que pudiera desviar al joven piloto de su objetivo principal, demostrar su valía en el asfalto. Sin embargo, la creciente ola de rumores y especulaciones en los medios especializados y las redes sociales era un reflejo del impacto innegable que la actuación de Colapinto en Zandvoort había generado en la opinión pública y dentro del propio paddock. Periodistas con fuentes directas dentro de Alpine comenzaban a deslizar la posibilidad de un anuncio inminente que confirmaría la continuidad del argentino para toda la temporada, alimentando la expectación de los fanáticos y la sensación de que un cambio significativo estaba a punto de producirse en la estructura del equipo francés.
La presión ejercida por la fervorosa hinchada argentina, que veía en Colapinto a un potencial referente en la Fórmula 1, también jugaba un papel importante en el clima de optimismo que rodeaba al joven piloto. En última instancia, la historia de Franco Colapinto en Alpine se estaba convirtiendo en un relato apasionante de talento emergente, trabajo silencioso y un impacto que trascendía las expectativas iniciales. El test de Zandvoort no había sido un simple día de pruebas. Había sido el catalizador de un cambio de mentalidad dentro de un equipo que buscaba desesperadamente una nueva dirección. La inminente decisión sobre el futuro de Colapinto no solo definiría su trayectoria en la Fórmula 1, sino que también podría marcar el inicio de una nueva era de competitividad y éxito para la escudería francesa, impulsada por el talento innegable de un joven argentino que había llegado para quedarse. El desenlace de esta historia, que se escribía día a día en los boxes y en las pistas de todo el mundo, prometía mantener a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último instante.